Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es María Fernanda Sánchez y mi grupo está compuesto por Pedro Alfaro, por Daniel Conejo, y nosotros vamos a exponerles acerca del examen de las políticas comerciales de Costa Rica en el capítulo del entorno económico. Si bien para poder hacer un análisis de lo que dicta el examen o sobre todo poder analizar las tendencias, tenemos que principalmente entender cuáles fueron las principales características de la economía en un periodo del 2012 al 2018. Lo principal es que este análisis va a rondar dentro de los factores de el Producto Interno Bruto del país y cómo ha estado compuesto. Entonces, primero tenemos que hacer énfasis en que el desempeño de las actividades de bienes o producción de bienes, por ejemplo, tuvo una tendencia a la baja en donde experimentó una mayor fluctuación. Todo lo contrario pasa con el sector servicios, que durante ese periodo tuvo una tendencia a la alta y tuvo mayores ganancias que el sector de bienes. Como pueden observar en los gráficos, el sector de la manufactura en el caso del 2012 representó un 14,8% del Producto Interno del país, en comparación al 2018, en donde representó un 12,9% del Producto Interno Bruto. Se ve en esos 2 puntos, casi 2 puntos porcentuales que se baja. Luego, la agricultura y la pesca pasó de un 5,9% del PIB a representar un 5% único en el 2018. Todo lo contrario, como les comenté antes, pasa en el sector servicios, en donde para el 2012 se arranca con un 70,1% del PIB y para el 2018 se cierra con un 73,9% del PIB. Recordar que dentro de esos servicios se incluye el comercio, el sector de eh, servicios de apoyo, servicios de logística, la enseñanza virtual y demás. Luego, en el 2012 y en el 2018 también podemos observar que existe un subsector de la economía que también fue sumamente dinámico para este análisis. Este ha sido el denominado como el sector financiero y el de los seguros. Como pueden ver en el gráfico, los tres principales pueden ser o son más que todo la información y las telecomunicaciones, en donde tuvo un crecimiento aproximado del 7,7% anual. ¿Esto qué significa? Los servicios de telefonía celular y de Internet aumentaron para este periodo de 2012 al 2018. También las actividades profesionales como las consultorías en línea, las gestiones financieras y demás, que representó un crecimiento del 6,8% anual. ¿Por qué pensamos en que esto puede ser una tendencia específica para el 2018, el periodo 2012 y el 2018? Recordemos que la inversión extranjera directa en los últimos años ha tenido gran injerencia en nuestro país. Entonces, muchos de estos recursos, los recursos financieros y la prestación de seguros se ve incluida dentro de los servicios de la inversión extranjera directa en Costa Rica. También el servicio de hospitalidad. Recordemos que en Costa Rica el turismo ha sido uno de los mayores fuentes de ingresos para el país y por tanto el crecimiento se ve proyectado a un 5,3% anual para el periodo del 2012. Algo importante a recalcar con la cuestión del empleo en el examen de las políticas comerciales de Costa Rica en la revisión del 2012 al 2018 es que el sector servicios sigue siendo y sigue llevando la batuta en este campo, al contribuir con el 68,5% del total de las personas ocupadas en el país para esa fecha. Recordemos que el sector servicios en cuestión de comercio, de turismo, etcétera. También recordar que para poder finalizar la composición total del empleo de Costa Rica, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca componen un 12,3% del empleo para dicho periodo, al igual que la industria manufacturera, que compone un 10,8%. Luego, Costa Rica y sus desafíos al entorno económico. Recordemos que el país ha estado creciendo en cuestión de especialización del talento humano, de nuevas formas de manufactura, etcétera. Pero aún así tenemos unas grandes carencias con respecto al grado de competitividad y al grado de competencia, tanto para nuestro país internamente como nuestra forma de representarnos al país en el exterior. También carecemos mucho de inversión en infraestructura. Eso es algo que se llamó mucho la atención y que lo especificó mucho durante la revisión del examen de políticas. También recordemos que el nivel de ahorro interno de nuestro país es insuficiente y por tanto tenemos grandes déficits en el sector público, en cuenta corriente y por supuesto en la balanza de pagos de nuestro país. El gobierno de Costa Rica ha sido enfático y ha hecho toda una serie de estrategias para reactivar económicamente el país posterior a la revisión del periodo del examen de políticas comerciales de Costa Rica en el 2012 al 2018. Entonces habla de 4 áreas en específico. El primer punto habla acerca de cómo podemos asegurar la estabilidad macroeconómica del país. Recordemos que por la ineficiencia
o quizás el desarrollo de las políticas públicas de nuestro país, contamos con un gran déficit en nuestra balanza de pagos y con un gran endeudamiento internacional, ¿verdad? Entonces, luego llegamos al segundo punto que habla de cómo deberíamos de atender rezagos en la competitividad de las empresas. Si las empresas lograran visualizar mayor apertura a mercados internacionales, nuevas formas o nuevos productos, servicios que brindar o innovaran en mayor cantidad, entonces podrían ser más atractivas en el sistema internacional. Esto va de la mano con cómo debemos de innovar el recurso del talento humano para poder cerrar brechas de productividad. En cuanto más el país especialice su talento, más atractivo va a ser para la inversión extranjera directa y por lo tanto sería mayor la inversión en nuestro país y mayor la generación de empleos, que va de la mano con el último punto, en donde menciona de cómo podríamos generar empleos permitiendo a la economía crecer. Sin embargo, desde mi perspectiva, ninguna de estas cuatro áreas puede ser independiente de la otra. Todas deben de funcionar bajo un mismo estándar y a un mismo ritmo de crecimiento. Luego, después de la revisión del periodo 2012-2018, se han identificado cuatro áreas específicas en las que se desea actuar. En el primer caso estamos hablando del apoyo de las pymes y de los emprendimientos, en donde se han generado tres acciones específicas para ayudarlos en su desarrollo. Primero, el establecimiento de una escala tarifaria preferencial para el pago de los impuestos de la renta para las micro y pequeñas empresas. Luego está la creación de una plataforma de logística de distribución nacional de ventas en línea para las pymes a nivel internacional, lo que resulta como una página web en donde cada una de las pymes tiene la oportunidad de que se les haga ese sitio o ese virtual o ese portal en donde las personas puedan acceder a sus recursos y no tengan que invertir tanto en servicios de software, ¿verdad? Y por último, también existen muchas formas de acceder a programas de capital semillas para el emprendedurismo en nuestro país. Recordemos que Procomer cuenta con ellos. El CINDE hace ferias en donde también se podría evaluar un poco acerca de las pymes y sus emprendimientos. Luego podemos hablar de la simplificación de trámites. En este caso existen tres también acciones concretas por parte del país en donde habla, perdón, de la inclusión de todos los trámites, requisitos, procedimientos y demás vigentes en el Catálogo Nacional de Trámites. Existe una página web en específico donde todas estas personas que deseen comenzar pueden acceder y tengan un listado completo y no tengan que distribuir tanta papelería a lo largo del país porque eso lleva un trámite burocrático engorroso. También está el proyecto Ventanilla Única a la inversión para que se reduzcan los tiempos de apertura de las empresas siempre y cuando sea en el sector servicios y de manufactura que se acojan al régimen de zona franca. Luego también podemos hablar del desarrollo de la Estrategia Nacional Orientada al Gobierno Digital, en donde está la Comisión de Alto Nivel de Gobierno Digital de la República para que todas las personas puedan acceder y puedan tener una mayor o más eficaz fuente de agilización de trámites y todos esté en un mismo lugar junto. Luego, cuando hablamos de empleabilidad, también podemos hablar de una plataforma que el gobierno ha creado llamada Sistema de Intermediación para el Empleo, SIPE, en donde ustedes pueden acceder y pueden ver también cuáles son los puestos oferentes, qué existe, qué no existe, cómo puedo ser yo más competitivo, qué me hace falta y demás. Y por último, deberíamos de hablar de la infraestructura vial, en donde el país hace énfasis también en tres acciones en específico, como lo son la promoción de la reasignación de fondos para la mejora de carreteras, como las obras de movilidad urbana. También habla sobre cómo deberíamos de fomentar las alianzas público-privadas para la implementación de proyectos de inversión en infraestructura que el país necesita mucho. Como antes estuvimos hablando, no podemos generar empleos si el talento humano no se especializa y no logramos ser más competitivos a nivel internacional. Sin embargo, todo eso lo que me deja es pensar que para la inversión extranjera directa en nuestro país deberíamos de ofrecerles mayor fuentes o mayor proyectos de inversión en infraestructura donde ellos puedan venir a sentarse y traer trabajo a nuestro país. También, por último, habla de cómo fortalecer el modelo de obras por concesión. Recordemos que la ruta San José Caldera, la 27, ha dado grandes frutos a nuestro país en cuestiones de infraestructura. Luego también algo importante es que recordemos que para este examen de políticas comerciales el país también hace énfasis en la política fiscal en el periodo 2012-2018.
Recordemos que a finales de este periodo surgió la ley 9635, que es la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, en donde el Ministerio de Hacienda es la entidad responsable de establecer y ejecutar la política fiscal de nuestro país. Al final de todo esto, lo que resulta es que existen tres ejes importantes o tres cambios fundamentales para este periodo. Se llegó a transformar el impuesto general de la venta a un impuesto de valor agregado. También existen medidas nuevas para contener el crecimiento del gasto, como la ley de salarios en la administración pública, que recordemos que le ponen topes a estas cifras. Y también está la amnistía tributaria, que es un periodo y condiciones para que las personas que no han sido responsables o no han cumplido al pie de la letra la política fiscal de nuestro país tengan tiempo para poder acomodar los pagos y aún así poder aportarle a nuestro fondo común de... Algo lo que aún así ya ha sido muy hablado es el reemplazo del impuesto general de las ventas por el impuesto del valor agregado IVA, ¿verdad? Recordemos que esto ha sido una política fiscal empleada por el Ministerio de Hacienda, en donde lo que busca es sanear las finanzas públicas del país. Cuando llega o comienza el IVA a tomar acción, recordemos que es una tasa general del 13% y contiene también una lista de exenciones. Recordemos que el licor no tiene ningún impuesto, la canasta básica tiene una tarifa reducida y también algunos otros ciertos bienes o servicios, ¿verdad? Luego, también me gustaría mencionar seis que me llamaron importante atención, que es que para los boletos aéreos internacionales existe un 10% de impuesto, un 4%, por ejemplo, para los boletos aéreos nacionales. Existe un 4% asignado para los servicios de salud privados prestados por centros de salud autorizados en el país. De igual manera, un 2% para los medicamentos, las materias primas, los insumos, los equipos o todo lo que se necesite para llevar a cabo esos productos. Otro 2% para los servicios de educación privada en el país. Y por último, un 1% para la venta o la importación de bienes agropecuarios incluidos en la canasta básica. Recordemos que desde que el IVA comenzó a, a- a reflejarse en los bolsillos de los costarricenses, ha existido una gran polémica alrededor de esto. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, como la entidad responsable de establecer y ejecutar la política fiscal, es el único que puede sanear las finanzas públicas de nuestro país. Respecto al tema de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y otras iniciativas, la OCDE ha estimado un efecto en un 1.97% del PIB, más que todo con el tema de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que corresponde a un aumento de ingresos y reducción de gastos. Esta organización considera que aún hay un gran margen para una mejor recaudación de impuestos, atacando principalmente lo que es la evasión y la elusión de impuestos, además de reducir el tema de la informalidad. Adicionalmente de esta ley, tienen otras iniciativas, como por ejemplo es la ley para el ordenamiento de las exoneraciones, la ley para el uso de mecanismos de financiamiento en el mercado internacional y la fusión del Banco Crédito Agrícola con el Banco de Costa Rica. Además de esto, el Ministerio de Hacienda anunció en el año 2018 una propuesta que es llamada Sostenibilidad Fiscal por el Bienestar de Costa Rica, que incluyen medidas para poner límite a los aumentos salariales de los empleados públicos y también a lo que tiene que ver a los límites de plazas. Las cuentas públicas registraron un déficit durante todos los años del periodo en examen, ¿verdad? Entre el año 2012 al año 2018. Esto debido principalmente al continuo incremento del gasto público. La deuda pública total del gobierno central aumentó considerablemente, esto vinculado más que todo al desequilibrio de las finanzas públicas, lo que refleja un fuerte endeudamiento del gobierno central. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo es que para subsanar deudas nos endeudamos con alguien más. Entonces, para poder pagarle a B, le pedimos prestado a C. Y luego para pagarle a C, le pedimos prestado a D y así vamos. Entonces, pues es un círculo que no nos lleva a ningún lado y solo nos genera más deuda y hubo un gran aumento de lo que es la percepción de riesgo de Costa Rica. El Banco Central de Costa Rica es el responsable de, y así como lo especifica en su objetivo central, de mantener la estabilidad
interna y externa de la moneda nacional y asegurar su conversión a otras monedas. Entendiéndose por la estabilidad interna, lograr y mantener la inflación baja y estable. El tema de la inflación en Costa Rica está basado en un modelo de rango metanumérico de inflación, dentro del cual el Banco Central se compromete a mantener la inflación en mediano plazo y usar la tasa de interés de política monetaria como instrumento principal para el control de la inflación y señal principal de política monetaria. Entre las principales medidas que podemos encontrar está la mejora en la estructura del balance de situación del Banco Central, con el fin de reducir el déficit financiero, el desarrollo de estudios para entender mejor los determinantes de la inflación y los cambios en el control monetario para convertir a esta tasa de interés de política monetaria en uno de los principales instrumentos de política. Hay otros dos instrumentos muy importantes que son el encaje mínimo legal y la gestión de instrumentos de liquidez y deuda. En resumen, durante este periodo del examen del año 2012 al año 2018, la inflación pues, se mantuvo relativamente baja. Esto se puede ver o se puede reflejado al impacto a un aumento en el precio internacional de las materias primas, como por ejemplo el petróleo, versus las bajas presiones inflacionarias. Costa Rica adoptó en el año 2006 un sistema de banda cambiaria con el objetivo de realizar una transición gradual hacia un sistema de flotación cambiaria para poder establecer un esquema monetario de metas de inflación. Adicional a esto, durante el periodo en examen, el país ha presentado un alto índice de dolarización, aunque decreciente, lo cual incrementa los riesgos para la estabilidad financiera del país debido a los riesgos de créditos que se presentan. En temas de balanza de pagos, Costa Rica presenta un superávit, pero Costa Rica se caracteriza generalmente por tener un déficit estructural. Y como último punto de esta diapositiva, el tema de lo que vimos en clase, que es el número tan alto situado en un solo sector de exportaciones, casi un 45% de exportaciones reflejadas en servicios. Entonces, sí, como eso de que realmente se tiene que empezar a activar el chip a que se tiene que emprender y no solamente pensar en servir a transnacionales, porque además de eso, son alarmantes los números de capital extranjero para el cual el TICO trabaja. Entonces, es más que todo ahí como cambiar el chip para emprender más y no tener la mentalidad solamente de servir al extranjero. Ahora bien, el tercer apartado sería la tendencia y estructuras del comercio de mercancías y servicios. En lo que respecta a la composición del mercado del comercio de mercancías. En lo que respecta a comercio exterior, que son exportaciones e importaciones de mercancías, los bienes pasaron de tener, digamos, una participación en el comercio exterior, que son las exportaciones y las importaciones juntas, de un 50% a bajar 4% al 46% del PIB para el 2017. Mientras tanto, los servicios tuvieron una dinámica completamente distinta, ya que pasaron de representar el 41% del PIB en el 2012 a representar el 44% del PIB en el 2017, teniendo un aumento del 3%. Por otro lado, en lo que respecta a exportaciones, los bienes manufacturados representan el 75% del total, del 100% de las exportaciones, ¿verdad? Y los tres principales rubros de exportación manufacturados son instrumentos médicos, productos químicos y productos electrónicos. Los productos agropecuarios únicamente representaron el 25% de la economía costarricense. Por otro lado, en lo que respecta a importaciones, los productos manufacturados también siguen representando, digamos, la amplia mayoría, siendo su participación en 2/3 de las importaciones totales. Y los principales rubros de importación son maquinaria y material de transporte, productos químicos y máquinas y equipos de telecomunicaciones. Podemos interpretar, o sea, esto no lo dice el informe, pero el examen, pero podemos interpretar claramente de que estas importaciones vienen a representar parte de la cadena de valor del producto final de exportación. Por ejemplo, si vemos los instrumentos médicos, se necesitan productos químicos y maquinaria y material de transporte y además máquinas y equipos de telecomunicaciones para la inversión que vemos arriba, ¿verdad?
productos químicos más avanzados que nosotros exportamos también necesitan otros productos químicos, al igual que los productos electrónicos, digamos, en lo que respecta a máquinas y equipos de telecomunicaciones, ¿verdad? Por otro lado, los principales mercados de exportación son los Estados Unidos, que se afianza y se mantiene como el principal mercado de exportación para Costa Rica, manteniendo su 40,6% entre 2012 y 2018. En lo que respecta al segundo principal mercado de exportación, nos encontramos el mercado común centroamericano. Sin embargo, su participación disminuyó aproximadamente un 1%, pasando en 2012 del 17,7% al 2018 en 16,0%. Y por último, el tercer principal mercado de exportación para Costa Rica es la Unión Europea, que también disminuyó su participación, pasando de un 18,6% a un 10,8%. Muy importante tomar en cuenta que los mercados de exportación hubo un aumento en las exportaciones de Costa Rica. Sin embargo, hubo una diversificación en los mercados de exportación. Por eso es de que vemos una disminución en los dos principales mercados de exportación y que Estados Unidos se mantiene. Sin embargo, podemos ver, digamos, de que salieron nuevas prioridades para Costa Rica en lo que respecta a exportación. Por otro lado, en lo que respecta a mercados de importación, más bien fue todo lo contrario. En lo que respecta a mercados de importación, hubo una disminución de las importaciones y se refleja, por ejemplo, un poco más adelante, porque, por ejemplo, con Estados Unidos, que es nuevamente, Estados Unidos sigue representando también el principal mercado de importación de Costa Rica, pasó de ser del 42,8% para el 2012 a representar el 39,1% de las importaciones, digamos, para el 2018, lo cual hubo una disminución bastante considerable. Por otro lado, China más bien subió muchísimo, porque China pasó de ser de 9,6% en el 2012 a representar el 13,7% de las importaciones totales para Costa Rica, lo cual fue un aumento muy alto, del más del 5%. Por otro lado, también la Unión Europea tuvo un aumento en las importaciones a Costa Rica, pasando del 2012 del 0,7% a un 9,6%. O sea, igual se mantiene como el tercer principal mercado de importación para Costa Rica, del principal origen de importación para Costa Rica, ¿verdad? En lo que respecta a comercio de servicios, en lo que respecta a la balanza de servicios, se mantiene un superávit. Y el superávit fue de 5.245 millones de dólares, lo que representa un 8,7% del PIB, lo cual es muchísimo para hacer un superávit, ¿verdad? Por otro lado, hubo un crecimiento en el comercio de servicios claramente, que también se ve reflejado en ese superávit. Sin embargo, el crecimiento fue del 4,4% del total, digamos. Sin embargo, la participación del comercio de servicios en Costa Rica, tan solo en lo que respecta a exportaciones, es el 15,1% del PIB, lo cual es muchísimo claramente y se traduce en 9.092,4 millones de dólares. Por otro lado, los tres principales rubros más importantes en lo que respecta a exportación de servicios serían, en primer lugar, el turismo receptor, en segundo lugar, los servicios empresariales y en tercer lugar, la tecnología de la información y comunicación. Ahora bien, el último punto, que es respecto a las tendencias de estructura de la inversión extranjera directa, vamos a ver un poco la dinámica, ¿verdad? Que en primer lugar la inversión extranjera directa tuvo un aumento masivo del 93%, eso es casi el doble, digamos, o sea, lo que respecta a inversión extranjera directa, nosotros recibimos casi el doble, casi que se duplicó entre el 2012 y 2018 y representó el 71,7% del PIB. O sea, representa casi 2/3 del PIB del país, ¿verdad? Por otro lado, en lo que respecta a principales actividades en inversión extranjera directa, o sea, ¿cuáles han sido los principales proyectos de inversión extranjera en Costa Rica? En primer lugar es el equipo médico, que representa el 46,2%. En segundo lugar, alojamiento y comida, que sería 16,2%. Y hubo una menor participación de las tecnologías de la información y comunicación. Por otro lado, en lo que respecta a orígenes de inversión extranjera directa, en primer lugar, el principal país de origen de la inversión extranjera directa en Costa Rica es Estados Unidos, con 62,2
6,2%. En segundo lugar, Países Bajos, que fue el del 6%, y Panamá, que tuvo una inversión extranjera directa hacia Costa Rica del 4,2%.